Hola, si te gusta este contenido, por favor no olvides de darle like, comentar y compartir. Esto nos ayudaría a hacer crecer el canal y a que más personas encuentren estos tipos de mensajes que resuenen con ellos. Comenzamos. Gracias por estar aquí. Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Tala de Lira en la Osa Mayor. Están viviendo ustedes los primeros días de lo que ustedes conocen como un nuevo año en la conciencia colectiva. El tiempo no existe y, sin embargo, los números que han asignado a los años que pasan tienen una influencia colectiva. Este año, 2024, está formado por la numerología del número 8. El 8 significa la abundancia. ¿Pero la abundancia de qué? Si ustedes logran mantener una frecuencia alta, enfocarse en agradecer, la gratitud y el sonreír hacia las circunstancias de la vida que puedan ser potencialmente consideradas como retos, sabiendo que no hay nada que enfrenten ustedes que no puedan vencer. Entonces, las vibraciones de esa abundancia serán hacia eventos positivos. Sin embargo, si ustedes se dejan llevar por la realidad manifiesta, por los hechos que pueden bajarles potencialmente la energía, puesto que los distraen con angustias, con enojos, con tristezas, entonces estarán manifestando una abundancia de hechos que no les son favorables. Este año es como un equilibrio. El número 8, si ustedes lo analizan, hace el símbolo del infinito. Nosotros preferimos que ustedes se enfoquen en el infinito de cosas hermosas que están ahí para ustedes. Sin embargo, ustedes son los que están viviendo esta realidad manifiesta que les distrae constantemente con situaciones mostradas por los medios masivos de comunicación que se enfocan generalmente en los hechos más horrendos, en las vibraciones más bajas y que pueden a ustedes como conciencia colectiva afectarles. Nosotros les pedimos, les sugerimos que ustedes en estos primeros días que empiezan del año le den la espalda a ese tipo de situaciones, de imágenes o incluso en sus propias vidas. No formen parte de esa conciencia baja. Al contrario, si ustedes están poniendo atención a sus pensamientos, les será más fácil darse cuenta cuando están dejándose llevar por esa energía colectiva que los trae hacia abajo. El hecho mismo de darse cuenta en dónde están sus pensamientos en este momento habla del grado de elevación que tienen ustedes. No todos los seres humanos que están en este planeta son capaces de entender o retener esta información. Quizás lo escuchen y no le den importancia. Quizás intenten hacerlo, pero se dejarán llevar por las distracciones manifiestas y olvidarán su propósito. Pero aquellos y aquellas de ustedes que estén dispuestos a sacar lo mejor de su propia misión de vida en este planeta, entenderán que no hay nada más importante que darse cuenta de en dónde están sus pensamientos, puesto que los pensamientos es la energía que motiva su realidad manifiesta. Aquellas ideas repetitivas estarán manifestándose en su realidad. Los pensamientos son como caballos desbocados. Al principio puede parecerles a ustedes una tarea inconmensurable poder medirlos, poder domarlos, y sin embargo, si ustedes se ponen con la firmeza de lograrlo, con voluntad y con perseverancia, lograrán hacerlo. Pueden esperar a sus próximas vidas para hacerlo. No existe ningún juicio por parte de nosotros o de nadie más. Esta experiencia de vida es como una película en la que ustedes son los protagonistas. Y de ustedes dependerá el grado de interés que tenga esta película, el grado de lecciones de vida. ¿Qué sucede con el héroe y la heroína en la historia? ¿Se dejan llevar? ¿Es una película aburrida o es una película interesante, llena de acción, de comedia, de alegría, de romance? Cuando ustedes regresen del otro lado del velo, tendrán la visión de la totalidad y no podrán esperar por regresar.
Sus conocimientos, como les hemos dicho, estarán cada vez más despiertos. Pero mientras sucede ese momento, nosotros les recordamos que ustedes pueden empezar a tener chispazos de esa sabiduría que yace dentro de ustedes. Esa sabiduría se hace manifiesta en la medida que ustedes toman conciencia de las piezas y las partes divinas que les integran. Esas piezas y partes divinas que les integran forman parte igualmente de sus pensamientos. No es algo anodino, ya que cuando ustedes logran darse cuenta que sus pensamientos están yéndose hacia un lado polarizado negativo, podrán conscientemente regresar a un punto neutro y de ahí hacer cualquier cosa que les sea propicia, dependiendo de su grado de iluminación y de despertar, para vibrar cada vez más alto. Esto puede parecer críptico y sin embargo les pedimos que abran sus mentes para que entiendan los bloques de pensamiento que les estamos enviando con imágenes y situaciones que les son a ustedes propios de su vida unipersonal. No nos gusta dar una pastilla que cure todo. Es por ello que aprovechamos estos mensajes para que telepáticamente ustedes se conecten con su yo superior y su yo superior reciba los mensajes que les estamos enviando. Es probable que cuando ustedes escuchen este tipo de mensajes, recuerden hechos de sus vidas, situaciones, personas o momentos que no tienen nada que ver con lo que está diciendo el canal y sin embargo tienen mucho que ver con lo que están viviendo ustedes. Esto se refleja porque cuando ustedes escuchan este tipo de mensajes, sus cerebros están emitiendo una cierta frecuencia más alta y esta frecuencia más alta les permite a ustedes captar esos mensajes intuitivos que son para ustedes importantes en ese momento, ya sea porque representen un reto o porque son informaciones que ustedes necesitan recibir claramente para seguir hacia adelante en sus metas y objetivos. Así pues, la energía de este año es favorable si ustedes deciden que así lo sea. El primer paso es controlar sus pensamientos. El segundo paso será controlar la coherencia de sus corazones, poner esa gratitud dentro de sus corazones. Si ustedes logran vivir con gratitud en el corazón y controlando sus pensamientos, no habrá nada que no puedan manifestar en este planeta. Pero para decirlo es fácil, sin embargo, los seres humanos necesitan de un entrenamiento que les llevará a algunos tal vez un poco más de tiempo que el que les tomó aprender a caminar cuando eran pequeños. Sin embargo, actualmente ustedes corren, brincan, saltan, hacen lo que quieran con sus piernas. Lo mismo sucederá si tienen la disciplina de entrenar sus pensamientos. Fin del comunicado.